Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, Dios sea con ustedes en todo momento, les permita poder honrar y exaltar su santo nombre. Vamos a iniciar nuevamente hoy eh, la escuela dominical y hoy vamos a ver, eh, vamos a continuar con el mismo tema. La carta de Gálatas no se desvía en ningún momento del tema. No es como Corintio que por ejemplo, va cambiando de tema en tema. Esta carta es un solo tema y el apóstol Pablo defiende ese tema, ese asunto en cuestión. Entonces, vamos a ver hoy eh, la falsedad, qué es lo que crea la falsedad en nosotros, y también el llamado a vivir eh, según la voluntad de Dios. Eh, Sin primero, no vamos a ir sin primero orar al Señor, pedir que Él se glorifique en nuestras vidas y nos permita poder honrar su nombre. Padre eterno, le damos gracias por su gran bondad, misericordia. Gracias porque usted es grande, usted es majestuoso, es nuestro creador, es el Dios de toda la humanidad, Señor, porque a todos nos ha creado, Señor, pero la diferencia está en que el hombre hoy ha dejado de creer en que usted es nuestro Dios. Padre eterno, bendíganos con su presencia, bendíganos, Señor, con su poder, bendíganos, Señor, glorifíquese en nuestras vidas, que nuestros oídos y nuestra mente estén concentrados y podamos captar su palabra, entender, Señor, el mensaje, su propósito, Señor, en todo esto. Llénenos con su presencia, Padre Celestial, que su Espíritu Santo nos convenza de pecado, que no sean mis palabras ni lo que nazca de mi corazón, sino que sea su palabra la que sea expuesta hoy, Señor. Llénenos con su presencia, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, vamos a iniciar la eh, comenzar la clase de Gálatas en el capítulo 5 de los versos 7 al 15 es lo que hoy estaremos viendo. Gálatas 5 del 7 al 15. Y el texto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 16. Gálatas capítulo 5, 7 al 15 y Primera de Pedro 2, del 15 al 16. Dice así en el nombre del Señor. Dice. Verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hasta ahí es la lectura de Gálatas capítulo 5, la lección.
Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, 15 y 16 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Vamos a iniciar la clase entonces. No sé cuántos conectados hay. Yo creo que somos los necesarios para poder comenzar. Tiempo atrás, en nuestra iglesia, en una escuela dominical, yo hice un comentario ya acerca de que cuando nosotros vamos a criticar, ¿cierto? O vamos a hablar de alguna doctrina falsa, primero nosotros tenemos que conocerla, ¿ya? Realmente conocerla y haberla estudiado como para decir no, no es real. ¿Para qué? Para no causar una falsa imagen de esa doctrina. A veces, muchas veces se utilizan el podio, ¿cierto? O se utiliza el altar para hablar de supuestas falsas doctrinas que no congenian con lo que yo creo, pero sí son doctrinas bíblicas. El tema está en que a veces no las queremos aceptar, que es muy distinto. ¿Ya? Hay una doctrina en especial que a veces se malinterpreta y es bueno que cuando se hace se entrega la enseñanza de que sea falso o no, realmente lo presenten con la palabra de Dios y digan, ¿sabe qué? Es falso por esto, por esto y por esto, ¿ya? Y porque la Biblia lo dice así, así y así. Pero cuando se utiliza el altar o se utiliza, por ejemplo, estos mismos medios para decir, no, es que esto es falso, y hablan de ella de una manera errónea, uno dice, lamentablemente, ni siquiera se preocupó de prepararse. Entonces, a lo que es mi llamado, si usted, antes de criticar una doctrina, tiene que conocerla. Por ejemplo, la doctrina en cuestión es la doctrina del cesacionismo. La doctrina del cesacionismo, muchos dicen, no sabes qué, esa doctrina es falsa porque dice que hoy ya Dios no hace milagros. Y el cesacionismo no dice eso. El cesacionismo es una doctrina que lo que hace es decir que Dios hace milagros, no lo niega, nunca lo ha negado, y negar eso sería terrible para una doctrina, porque Dios es soberano en hacer como Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiera. El tema es ordenar aquellos dones extraordinarios, por decirlo así, ¿ya? Aquellos dones extraordinarios los ordena, ¿cierto? Y muestra el propósito bíblico de esas doctrinas y el cual hoy día como propósito no se están cumpliendo hoy. Pero no es que Dios no haga milagros, no es que Dios no sane a una persona, no es que Dios no haga algo sobrenatural en algún momento, es su voluntad el que la hace. Entonces, por ejemplo, el cesacionismo habla en contra de lo que es el nuevo apostolado, ¿ya? Y todo enfocado por la palabra de Dios, por lo que enseña. Entonces, cuando nosotros, ese es un llamado que yo quiero hacer, pero un llamado para edificación, no para que mire como un ataque. Yo no estoy atacando a nadie, ni me gusta atacar a nadie. Yo netamente predico la palabra de Dios y nada más que eso, me enfoco en eso. Lo que sí sería bueno y pertinente que nosotros cuando vayamos a hablar de alguna doctrina realmente la conozcamos, porque es importante conocer una doctrina antes de crear una crítica o de apoyo o en contra. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano. Entonces, con ese preámbulo vamos a iniciar porque hoy día vamos a hablar de algunos temas
que son importantes sobre lo que es la falsedad. Vamos a iniciar. Entonces, vamos con la introducción. ¿Qué hemos visto hasta hoy? Hemos visto el llamado del apóstol, y esto lo vimos la semana pasada, a vivir en la libertad que Él nos ha dado. Y hemos visto que somos libres de la ley en cuanto a nuestra salvación. ¿A qué? A que ya no necesitamos, ya no tengo que cumplir la ley para salvarme. Eso lo hace Jesucristo, su obra en la cruz y su vida perfecta. Él es el Cordero sin mancha, ¿cierto? Que nos libra del cumplimiento de la ley para salvarnos. Lo mismo ocurre cuando queremos complementar la salvación de Jesucristo, la confianza en Jesucristo con nuestras obras, de cuidar nuestra salvación haciendo buenas obras. Y lamentablemente también es erróneo. ¿Por qué? Porque le quita validez al poder, al poder del Evangelio en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, que hemos visto que somos libres de la ley en cuanto a nuestra salvación y que ahora hacemos la voluntad de Dios. Entonces, aquello no dice, no porque seamos libres de la ley en cuanto a nuestra salvación, no quiere decir que nosotros no debamos hacer la voluntad de Dios, cumplir, porque la ley moral de Dios no deja de ser, ni deja de existir. Sigue siendo. Entonces nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, pero ya no con el propósito de salvarnos, sino que al revés, porque ya somos salvos, hacemos la voluntad de Dios, que es muy distinto. Entonces, en cuanto a y ahora hacemos la voluntad de Dios porque somos salvos, más aún, porque hemos sido capacitados por el Espíritu Santo, y eso también lo vimos la semana pasada, de que el Espíritu de Dios está en nosotros cuando nosotros vamos en arrepentimiento y fe. El Espíritu de Dios se posa en nosotros y nos comienza a capacitar para nuestra santificación, lo cual también es nuestra responsabilidad, no quitándole la responsabilidad al hombre, porque eso también ha llevado a doctrinas erróneas. Por ejemplo, una doctrina antigua que es y que todavía algunos lo piensan así, que es el quietismo, ¿ya? El cual dice que la doctrina, Dios nos salva, ¿cierto? Y Él nos santifica, y que nosotros debemos esperar solamente en Él y Él nos va a ir santificando, ¿ya? Entonces, ese es un extremo. Debemos de tratar de desviarnos de los extremos, de quitarnos de los extremos y ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios nos enseña, nos pone una responsabilidad en nosotros, de también preocuparnos por nuestra salvación en el sentido de nuestra santificación. Porque en el cristiano se evidencia que es salvo a través de las obras que él hace, a través de su vida, a través de cómo. No podemos nosotros predicar el Evangelio si la palabra de Dios es muerta en nosotros. No podemos. La palabra de Dios tiene que ser viva en nosotros. Muchas veces se utiliza, pero es que Dios también me está hablando a mí, me ha corregido. Sí, Dios nos corrige, pero también tenemos que mostrar que somos hijos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que mostrar de que la palabra de Dios es viva en nosotros, y es verdad y es real en nosotros. Entonces, que Dios nos ayude y nos dé su fuerza, ¿ya? Por eso está el Espíritu Santo, no para otra cosa que capacitarnos para que vivamos en la voluntad de Dios y santificarnos, ¿ya? El abrazar la mentira y la falsa doctrina, y eso también lo vimos la semana pasada, tiene implicancias eternas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué implicancias eternas? Porque cuando usted, una persona que no es convertida, ¿ya?
se le enseña la mentira, se le enseña la falsedad, nunca va a llegar a Jesucristo, que es la única salvación, el único camino, la verdad y la vida. Entonces, y eso lo vimos también la semana pasada, si no llega a Jesucristo, no va a tener el fundamento para creer en Él, ¿ya? Porque va a confiar en algo que no corresponde, va a confiar en su fuerza o va a ir a Jesucristo netamente porque no sé, muchos lo consideran como el genio de la lámpara maravillosa en el cual todos le pedimos y él todo nos lo da. Y entonces tenemos doctrinas muy erradas en nuestra mente y eso, la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos hace? Nos santifica a través de la palabra de Dios, ¿ya? Y nos ordena como Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, a su carácter, nos hace vivir en su carácter. Entonces, tiene implicancia eterna y a los cristianos y a aquellos que son cristianos, el abrazar una mentira o abrazar la falsedad, los va a llevar a vivir fuera de la voluntad de Dios de una manera errónea. Entonces, que Dios nos dé la fuerza. La gracia nunca les cobijó, y eso lo vimos, la gracia nunca estuvo con ellos. El error más grande que tenemos la iglesia es de que todo el mundo, todos los que entran en la iglesia o que van al templo, por ejemplo, a una reunión, son todos hijos de Dios. Y no es así. No es así. No es por levantar la mano, no es porque me bauticé, no es por nada, es porque Jesucristo obró en mí y eso se evidencia. Pero si yo levanto la mano y digo que soy hijo de Dios, pero la palabra de Dios no se evidencia en mí, no puedo decir que soy un hijo de Dios. Si vivo mi pecado y amo mi pecado y no quiero cambiar, no soy un hijo de Dios. Entonces, el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación y transforma. Ayer me gustó como decía el pastor Jiménez, decía en la predicación, es una transformación real, se evidencia en la vida del cristiano, no es una salvación de a poquito, no es algo que Dios hace de a poquito, Dios salva de verdad, de una vez. ¿Ya? No es algo que se va de a poquito, te vas ganando otro poquito y otro poquito. No es un peldaño tras peldaño tras peldaño. No, Dios te da la salvación. Claro que vamos creciendo en santificación, sí, nos vamos perfeccionando. Pero ahí se evidencia un cambio rotundo, una negación a nuestros pecados, una negación a lo que nosotros somos. Entonces, debemos de dejar por fin, por favor, así, dejemos las doctrinas, dejemos lo que nosotros pensamos, porque no es lo que nosotros pensamos. Otra de las cosas que normalmente ocurre en la iglesia, que dicen, pero es que yo pienso, no es que lo que nosotros pensemos, es lo que la palabra de Dios piensa, es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que debemos hacer. No, lo que yo, no es que yo pienso, sí, yo sé que nosotros pensamos y Dios no nos dice que no pensemos, pero debemos pensar según la voluntad de Él, ¿ya? No según nuestra voluntad. A veces nosotros queremos tratar de arreglar la palabra de Dios a nuestro favor para cobijarnos en ello, ¿ya? Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, y nos dé la fuerza. Vamos a continuar con el primer verso. Eso fue la introducción. Creo que estamos motivados hoy día. Gálatas 5, verso 7. Son piedras de tropiezo. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos impidió obedecer? ¿Quién nos impidió obedecer a la verdad? Entonces, aquí está hablando de que hay algunos que tenían un buen inicio, pero después otros vinieron e impidieron ese correr bien, ese buen inicio que tuvieron, los desvió. Entonces dice, los falsos maestros son un tropiezo para vivir una vida cristiana, una vida que agrada a Dios. Tuvieron un inicio correcto, pero se desviaron y no corrieron bien la carrera hacia la meta, viviendo una vida cristiana deplorable.
se quedan con su profesión de fe y sí, yo soy cristiano. O varios dicen, no, es que yo un día fui cristiano. No, nunca fue cristiano, hermano, nunca abrazó a Jesucristo, porque si hubiese abrazado a Jesucristo, no estaría viviendo en la condición que vive. Usted tiene que abrazar a Jesucristo y cuando usted abraza a Jesucristo de verdad, ¿ya? Usted tiene fe y se arrepiente de su mal. Entonces ya no vuelve a vivir en eso. Entonces no hay se quedan con su profesión de fe, descuidan su crecimiento y su instrucción. Cristianos mal alimentados, que siempre se les debe dar lechita. Yo le puse lechita porque mi hija siempre nos pedía lechita, papá, le puse lechita. Siempre se les debe dar leche. Y ese es el gran problema de nuestra iglesia actual, la falta de crecimiento, la falta de edificación, la falta de buscar la palabra de Dios. Somos re buenazos para pedir oración. Uf, pedimos oración por esto, pedimos oración por esto y otro, y esto, y ni siquiera oramos, ni siquiera oramos. Y peor aún, ni siquiera vamos a la palabra de Dios para que nos diga. Entonces, mal alimentados, que siempre se les debe dar lechita. Cuando usted los llama a una doctrina un poquito más fuerte, a pique se va, a pique. Esto apoyado de predicaciones motivacionales, y esto está ocurriendo muy actualmente, de que se utilizan los púlpitos para dar mensajes motivacionales, decirnos lo bueno que somos. Cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Dice que nosotros somos transformados por el poder de Dios porque no somos buenos. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Estamos yendo a la palabra de Dios para predicar? O a veces Dios utiliza al predicador para hablar de manera fuerte, hablar de alguna doctrina o de algún problema que pueda haber dentro de la iglesia. Y al final, yo no sé qué le pasa a los predicadores, empiezan, pero esta iglesia no, esta iglesia está bien, no, esta iglesia es buena. Bueno, la palabra de Dios estaba recién diciendo de que lo contrario. Y nosotros como hombres estamos refutando la palabra de Dios. No. Dijimos que la palabra de Dios entra a la conciencia del hombre, entra a nuestra conciencia y nos redarguya. Porque es la palabra de Dios. Entonces, estos mensajes motivacionales. El otro día entré a una predicación de una ni me acuerdo el nombre de una señora, y era un show, era pura carcajada. O sea, yo no estoy diciendo de que de repente en alguna predicación nos salga algo gracioso. No estoy diciendo eso. Pero ella estaba haciendo un show. Era como una humorista arriba del púlpito, haciendo un show para que todos se rieran. Y utilizaba la palabra de Dios, pero cuando hablaba ni siquiera hablaba referente a ello. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos muy desviados. Predicaciones motivacionales que te dicen lo bueno que eres y que desvían del verdadero centro de atención que es Jesucristo. Él es nuestro centro de atención. Enseñando doctrinas como la de la prosperidad. ¿Qué es lo que busca la gente con esa doctrina? Que Dios los sane, que Dios los bendiga, que Dios les dé un auto, que Dios les dé una casa, que Dios les dé todo. Es lícito desear cosas, porque nosotros necesitamos un hogar, necesitamos a veces un vehículo para poderlos transportar y así sucesivamente. Pero ese no es el centro de Jesucristo. Muchos van a buscar a Jesucristo porque necesitan algo, porque necesitan trabajo y nada más que eso. Van a la iglesia a buscar lo que ellos desean, nada más. Y cuando algunos encuentran trabajo, no se aparecieron más en la iglesia. Nunca más los volvieron a ver. No sé si ya cumplió con su propósito. Nada más que eso. Entonces, predicar de manera equivocada. Yo no estoy diciendo que Dios no haga, que Dios no dé, que Dios no sane. Dios sana, pero lo hace según su voluntad.
Cuando Él quiere sana y cuando Él quiere no nos sana. Y así sencillamente debemos atenernos a la voluntad de Dios, enseñando doctrina como la de la prosperidad. Por esto muchos corren de manera ineficaz, tropezando en cada obstáculo, y eso es lo peor. Les pasa algo, se desploman, están en el suelo, derrumbados. Miden su caminar según la buena o mala salud que tienen, y eso también se enseña. Usted tiene buena salud, entonces Dios ha sido bueno con usted. Usted tiene mala salud, algo malo estás haciendo. Y si son prosperados o no. Aquellos no salvos fueron estorbados a responder en fe al Evangelio de Jesucristo. Y ese es el peor error de nosotros predicar la falsedad, de nosotros predicar doctrinas erróneas, no tener claro lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Yo una vez escuché, y no voy a referir a su nombre ni nada, pero un hermano dijo que a él le había tocado predicar, pero que él no quiso estudiar para que Dios hablara en él. ¿Y qué iba a hablar? Lo que desea en su corazón, lo que nace de su corazón. Bueno, no sé, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros nos toca predicar, no predicamos lo que a nosotros nos nace, sino que lo que la palabra de Dios dice. Entonces son errores doctrinales. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Ya? ¿Quién nos estorbó? ¿Quién les impidió obedecer la verdad? ¿Quiénes son estos hombres que se aprovechan de la debilidad del cristiano y los confunden con palabras persuasivas y les desvían de la vida en la cual el cristiano debe caminar? Entonces, existen estos hombres. Existen estos hombres y nosotros nos dejamos desviar de todas estas cosas. Por ejemplo, tenemos el cristiano, nos comemos enterito la mentira de los apóstoles. Eso nació hace como 20, 30 años, no más que eso. No es que ahora hay apóstoles. ¿What? ¿Qué significa eso? ¿Cómo que hay apóstoles? Los apóstoles estuvieron y hay condiciones para ser apóstoles y esas condiciones ya no están. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta persuasión, Gálatas 5:8, no vino de aquel que os llama. Muchas de las doctrinas que en ese tiempo se enseñaban y que hoy también se enseñan no vienen de la palabra de Dios, más bien vienen del corazón del hombre y del padre de mentira. Así como Eva fue engañada, así hoy se enseña a salvarse o a cuidar su salvación a través de las obras. Y ese es el gran problema. Muchos utilizan la Biblia y andan con la Biblia bajo el brazo para allá y para acá, pero no usan la Biblia más que para eso, porque se dejan engañar fácilmente. Fácilmente. Una de las doctrinas actuales es la de los apóstoles. Y muchos cristianos caen en esa idea, en esa idea que la palabra nunca enseña. Dios dice por su palabra que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estos fundamentos ya fueron echados. Ya están puestos los fundamentos. ¿Ya? No hay nueva revelación. Ellos los apóstoles edificaron la iglesia en las doctrinas que Jesucristo les enseñó y revelaciones que fueron recibiendo, que Dios les fue entregando a apóstoles y otros profetas que añadían ya enseñanza. Pero el canon de la Escritura hoy está cerrado. Está listo, no hay nuevas revelaciones, no se necesitan apóstoles. Se necesitan hombres, Dios usa hombres hoy para pastorear la iglesia y para edificar la iglesia a través de la palabra de Dios. Evangelistas que vayan a predicar el evangelio usando la palabra de Dios. Ya no hay nueva revelación. Entonces, ¿por qué quieren ser apóstoles?
¿O será un deseo de su corazón de tener un estándar mucho más alto? ¿Acaso teniendo un estándar más alto van a ser mejores que otros? No. Todo el que predica la palabra de Dios real es usado por Dios, porque no es nuestra. Y nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios y la presentamos. Pero hoy ya no es necesario los apóstoles. El canon de la palabra de Dios está cerrado. Entonces, no se necesitan apóstoles. Además, para ser apóstoles, debían haber visto a Jesús resucitado y haber estado con Él, haber sido instruidos directamente por Él. Como lo fue el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, él enseña que él fue instruido por Jesucristo directamente. Y su doctrina, sin haber estado junto con los apóstoles, ni haber recibido ninguna enseñanza de los apóstoles, su doctrina cuando predicaba el Evangelio no difería en lo que los apóstoles decían. Entonces, esa es una clara evidencia de que Jesucristo mismo estuvo con él y lo edificó. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, y nos dé su fuerza. Una de las mayores cantidades de cartas del Nuevo Testamento son del apóstol Pablo. Entonces, tengamos cuidado. Muchos andan, ay, que viene el apóstol tanto y vamos para allá. No. No necesita andar corriendo detrás de un hombre. En su propia iglesia, vaya a su iglesia. Vaya a su iglesia y ahí va a ser edificado. ¿Ya? Ahí va a ser edificado. Entonces, vaya a su iglesia. Usted no puede andar corriendo detrás de hombres o detrás de otras personas. No puede andar así. Es Jesucristo. Jesucristo no anda en medio, en un solo hombre. No. El Espíritu de Dios está en todo cristiano. Y Él, si lo dispuso en una iglesia, trabaje en su iglesia. Pero no ande corriendo, dejándose guiar por doctrinas falsas y que no son bíblicas. ¿Qué decir de la doctrina de la prosperidad? O el de declarar, esta es otra cosa. El de declarar, reclamo, gritan a gran voz. O cuando uno escucha a estos hombres reclamarle a Dios por su salud, por su bienestar, uno piensa, ¿sabrán realmente quién es Dios? Yo sé que nuestro Dios, nosotros tenemos una relación personal con nuestro Señor. Nosotros tenemos una relación personal. Y Él en Gálatas vimos que Él puso a Abba Padre, ¿cierto? Padre, papá, papito. Porque Él quiere que nosotros tengamos una relación personal con Él. Pero, ¿le vamos a ir a reclamar a Dios? Siendo que Él nos dio la vida, que Él nos dio la salvación. ¿Le vamos a reclamar a Dios? ¿De verdad? Pensamos que son como los estamentos terrenales a los cuales se les puede reclamar. Hoy el mundo reclama una pila de derechos. Y muchos son legítimos. Y otros andan dando juntos, nada más que eso. Pero muchos de ellos son legítimos. Pero a Dios le debemos reclamar si somos nosotros. Fue el hombre el que se apartó de Dios. Y Él se acercó a nosotros y nos está dando vida. Debemos de reclamarle a Dios. ¿De verdad? ¿Y quién es Dios? El creador de todo. Él es supremo. Entonces, tengamos cuidado que estamos haciendo, hermano. No creamos tales cosas. Nosotros no estamos llamados ni a reclamar ni a declarar. Dios declara las cosas como son. La oración. ¿Para qué sirve la oración? La oración es para nosotros, no es para doblarle la mano a Dios. Es para nosotros someternos a la voluntad de Dios, que es muy distinto. Alinearnos con su voluntad. Debemos de pedir y pedir bien. Dice, ustedes piden, no reciben porque piden mal, y piden mal porque piden conforme a sus deseos. Entonces, nosotros debemos pedir según la voluntad de Dios. Que Dios haga su voluntad. Cuando Él enseñó a sus discípulos a orar en paz de nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, cuando oró, quita de mí esta copa si es necesario, mas se haga su voluntad. ¿Y que nosotros estamos reclamándole a Dios?
¿Qué nos creemos? Si es nuestro Dios, yo sé que tenemos que tener una relación personal, pero eso nos quita ponernos en nuestro lugar también, pues, hermano. Tenemos que tener cuidado, no creamos. Todo el mundo anda reclamando, todo el mundo reclama. Y como el mundo reclama, nosotros también hemos adoptado esa idea de andarle reclamando a Dios. Entonces, alineémonos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por su salud, bienestar, uno piensa, ¿sabrán que es realmente de Dios? Y uno duda de que realmente sean cristianos. Si bien es cierto, podemos tener intimidad con Él, pero eso no quita que nuestras vidas estén en sus manos. Él es por sobre todas las cosas. Él es el creador. Él es Dios, que tiene misericordia de quien quiere tenerla. Y aquí podemos ver su paciencia, cómo aguarda hasta el día del juicio, que de Dios no sale mentira, solo la verdad. Entonces, las persuasiones, todas estas cosas no vienen de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el hombre normalmente la rechaza, porque no es lo que le gusta, no es lo que quiere. El cristiano debe someterse a su palabra de Dios. Si dice la de Dios, debe someterse a su palabra. Entonces, no debemos andar como el mundo hace. Tomamos cualquier cosa del mundo y la adoptamos. Que Dios nos dé la fuerza y que Dios nos bendiga, hermanos. Necesitamos. Voy a avanzar un poquito más rápido porque recién en la segunda y me quedan muchas más. Entonces, un poco de levadura fermenta toda la masa. Usa la figura de la levadura, como esta es echada en la masa, y al tiempo esta crece y se propaga. Así también el pecado en la Biblia se utiliza. El pecado en la Biblia se utiliza en varios pasajes la levadura para referirse a él. Cómo el pecado entra, se infiltra y se propaga. Por esto no debemos ser permisivos con el pecado, ni en nuestras vidas ni en la iglesia. Así también debemos tener cuidado con las falsas doctrinas, las cuales ingresan a la iglesia de manera camuflada, que nadie las nota, y de su interior comienza a propagarse a causar daño. En muchos pasajes se nos habla del cuidado que debemos tener ante los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Debemos tener cuidado. Gálatas 5:10. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Primero, el apóstol expresa su confianza en el Señor, que ellos no optarían por otro punto de vista, ¿cierto? Y eso está más que claro en el texto. Con esto presenta la fidelidad del Señor que sustentará a los suyos para que no caigan en la herejía. Y ahí tenemos San Juan capítulo 6 del 39 al 40, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me da o que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, el Señor se propuso, y en el corazón de Dios está propuesto, ¿cierto? Listo y dispuesto para sostenernos y mantenernos hasta el día final. Llegar con nosotros al día final, presentarnos como iglesia a Jesucristo. Entonces, en Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? El Señor. Y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. No solamente presentarnos, sino que nos va a presentar sin mancha, nos va a librar de nuestra caída, nos va a guardar de nuestra
nuestras caídas. A veces caemos, pero aún así nos sigue guardando, ¿ya? Y nosotros aprendemos y nos presentará sin mancha en la presencia de su gloria con gran alegría. Entonces, si Dios está propuesto a esto, nada más que decir, los hijos de Dios somos sostenidos por el poder de Dios. Seguimos en el mismo verso. Pero también presenta que aquellos que desvían a otros en falsas doctrinas llevarán su castigo. Ahora esto no lo dice con deseo de vengarse, sino más bien presenta la verdad del castigo de aquel que hace tropezar a otros en sus erradas enseñanzas. Llevan en sus cabezas juicio severo y condenación devastadora. ¿Y por qué puse esto de la venganza? Porque muchos hoy en día cuando les pasa algo, pero ya va a llegar el día, el Señor sabe vengar a los suyos, y empiezan ahí. Y nada más que muestran su deseo de venganza en contra del otro y no están poniendo la mejilla. Segunda de Pedro 2:2. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Segunda de Pedro 2:9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Mateo 18, del 6 al 9. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueven un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o pie te es ocasión de pecar, córtatelo, échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Entonces, hasta el verso 7 ya teníamos el propósito de lo que estábamos buscando, que es el castigo que tendrán aquellos que llevan la falsedad. Por eso es importante, cuando nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios, realmente sea la palabra de Dios que se enseñe. Porque si no, si estuviéramos llevando al error a una persona, o a alguien, a un cristiano, ¿cierto? Estamos haciéndolo tropezar y hay algo preparado para ello. Gálatas 5:11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. A todo esto, los textos que estoy usando en la Biblia de las Américas, ¿ya? Por eso tiene algunas pequeñas variaciones, pero en sí es igual. Aunque me prefiero yo el de las Américas. Tal parece que aquellos que predicaban el error decían que Pablo estaba de acuerdo con ellos. Pero si así hubiese sido, ¿por qué perseguían a Pablo? Si hubiese predicado la circuncisión, no hubiese sido necesario la persecución contra el apóstol. Porque si se predicase la circuncisión, aquella piedra de tropiezo, Jesucristo, él era la piedra de tropiezo, no sería una preocupación para ellos. Como dice John MacArthur, su estudio, dice, cualquier oferta de salvación que quita al hombre la oportunidad de ganarla por sus propios méritos despierta oposición. Y eso ocurre cuando nosotros predicamos la verdad de que no necesitamos obrar para ganarnos la salvación. El hombre crea oposición porque le gusta ganarse la salvación. Romanos 9:33 dice, tal como está escrito, y aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado.
Verso 12. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. El diccionario del Grupo Nelson dice, traducción de la voz griega, katatome, ¿ya?, que expresa un contraste sarcástico con la palabra peritome, que significa circuncisión, y katatome significa cortadura o mutilación, ¿ya? Pablo emplea el término para demostrar el enojo y desdén que siente hacia los judaizantes que insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Para Pablo, este rito, ahora lejos de tener valor religioso, más bien es comparable a la mutilación pagana en Gálatas 5:12. Su sarcasmo es aún más agudo. Emplea una palabra que puede entenderse castrarse o cortarse todo el miembro. MacArthur en su comentario dice, esta expresión griega se empleaba para aludir la castración. Estoy complementando ambos comentarios del diccionario y del comentario bíblico. Como la que se practicaba en el culto a Cibele. Cibele era una diosa, ¿ya?, cuyos sacerdotes se hacían eunucos a sí mismos. O sea, ¿qué significa eso? Que se castraban a sí mismos, se quitaban su miembro a sí mismos, ¿ya? Y esta mujer era adorada ahí en toda la zona, la provincia de Galacia. Entonces ellos conocían a esta mujer, a esta diosa. Así mismo, Pablo establece con ironía que como los judaizantes insistían tanto en la circuncisión como medio para agradar a Dios, deberían llegar a ese mismo extremo de devoción religiosa y castrarse por completo. Entonces podemos entender este duro sarcasmo en que, como los judaizantes estaban tan preocupados en que la circuncisión era necesaria para ser aceptados por Dios, ¿por qué no hacían igual que los sacerdotes de Cibele, diosa pagana conocida por los gálatas, y se cortaban todo el miembro a ver si con esto estaban aún más cerca de Dios? Esa es la intención del sarcasmo que está en el verso 12. Y ahora deja de hablar de los falsos y empieza al cristiano a hablarle acerca de la verdad, de la libertad. ¿Qué es la libertad? En Éxodo 21:2 establece, después de entregar la ley, ¿cierto? Dice, si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre, sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer, y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Ya, esto está en la palabra de Dios. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios, y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará, le perforará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. ¿Qué es lo que está llevando con esto? Vamos a hacer un contraste con lo que pasa en nuestra salvación. El siervo, ¿cierto?, debía servir 6 años y el séptimo salir libre. Pero si este siervo decía, amo a mi señor y no voy a salir libre, claro, porque aparte que tenía hijos, tenía esposa y no iban a salir libre, entonces él por intención propia, por amor a su amo, él seguía sirviendo a su amo. Entonces, ¿qué nos llama? ¿Qué nos muestra este pasaje? Nosotros hemos visto cómo los judaizantes llamaban a los gálatas a buscar a Dios con lo externo. El siervo por 6 años sirvió por imposición.
Sirvió por imposición. Sirvió a su amo porque tenía que hacerlo. Pero de ahora en adelante, por amor a su amo, él ya desde ahora y para siempre le servirá, pero no por imposición externa. Va a seguir haciendo lo mismo, pero cambia el sentido. Lo hace por amor, porque lo quiere, porque quiere estar con su amo. Entonces nosotros también. Nosotros hoy no servimos a Dios por imposición externa, no para ganarnos la salvación o el favor de Dios porque tengamos que hacerlo. No, no son imposiciones externas. Hoy nosotros somos siervos de Jesucristo por amor a Él. Somos siervos de Dios por amor a Él. Entonces, le servimos a Él con gozo, con alegría, porque disfrutamos estar con nuestro Señor. Esa es la diferencia. Entonces, esto es lo que viene a mostrar el cristiano y la libertad. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Algo en lo cual el apóstol se ha esforzado es en demostrar a la iglesia de los Gálatas que Cristo vino para hacernos libres. Y tal como decíamos la semana pasada, eso no nos da la potestad de vivir conforme a nuestra voluntad y deseos, sino más bien conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de aquel que nos llamó. Imagínense a ese siervo que iba a ser libre, pero dijo, yo amo más a mi Señor. Él no va a volver a hacer su voluntad. Él va a seguir estando bajo lo que el Señor le pida, lo que su amo le pida. Entonces nosotros no andamos según nuestra voluntad, sino que andamos según la voluntad de Dios, lo que Él nos dice que debemos hacer. Entonces, su ley sigue vigente para nosotros. Lo que pasa es que nosotros ya no la observamos como la observaban los judíos en ese tiempo, ¿ya? Y donde hacían imposiciones, donde nadie quería, imposiciones externas, no había amor en aquello. Entonces, conforme a nuestra voluntad y deseo, sino más bien conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de aquel que nos llamó. Y si abrazan de una persona que dice ser cristiana, quizás asiste de vez en cuando a la iglesia, ofrenda, canta, levanta su mano, etc. Pero su manera de vivir no difiere en nada de lo que el mundo hace. No podríamos decir que ha recibido salvación, ¿ya? No podemos decir que ha recibido salvación. Al menos no tendríamos certeza de ello, porque un verdadero creyente hace la voluntad de Dios y para él no es una carga externa. Ahora, vive la vida honrando a aquel que le amó, no para conseguir el favor de Dios, sino más bien porque le ama, porque ha recibido salvación. Algo importante que menciona este pasaje es servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo en lo cual hacíamos hincapié en estudios anteriores es que el cumplimiento de la ley se basa en el amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, no es que vayamos por la vida con un listado de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Ahora, la base de nuestra vida es el amor, lo cual, si vamos a hacer algo con sana conciencia, pero, y escuche bien esto, pero para nuestro hermano débil será piedra de tropiezo, no haré aquello que quería hacer. No porque fuera pecado, sino más bien para no destruir a nuestro hermano. Dejamos de lado nuestra libertad
ahora hay asuntos en los cuales la Biblia es clara, ¿ya? Bueno, hasta aquí nosotros dejamos de lado nuestra libertad por amor a nuestro hermano, hasta este punto, ¿ya? Entonces, no es que vayamos haciendo cosas, hay cosas en las cuales nosotros las podemos hacer libremente, con libre conciencia, pero por amor a nuestro hermano, que es débil, debemos limitarnos y dejarlo de hacer. Ahora, hay asuntos en los cuales la Biblia es clara, ¿ya? Primero estamos hablando de temas neutrales, los cuales la Biblia no dice nada, entonces se deben hacer de sanar conciencia. Ahora, hay temas en la Biblia en los cuales la Biblia es clara, y no hay mucho más que hacer aquello que se nos dice por su palabra, pero para nosotros no será una carga pesada, porque ya no es una carga externa, sino que es algo que nace en nuestro interior, donde el Espíritu de Dios nos ha capacitado para vivir en su voluntad. Hay dos, está la ley de Dios, lo que Dios establece para nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que no tienen que unirse en yugo desigual, ¿ya? Ahora, muchos utilizan la experiencia, pero si yo por experiencia he visto cómo las mujeres se han casado con los conversos y son cristianos. Eso no quiere decir ni quita el valor que la palabra de Dios dice. Sigue diciendo la palabra de Dios que no se debe unir en yugo desigual. Entonces, no son nuestra experiencia. Lo cual también la palabra de Dios dice de que la Santa Cena o la Cena del Señor se debe hacer de buena manera, y hay algunas cosas, no profanar eso. Pero hoy en día muchos dicen, pero es que yo por experiencia he visto, y he visto esto, y he visto otro. No quita, una cosa no quita la otra. Las experiencias no las debemos imponer como superior a la palabra de Dios. Y ese es el problema de hoy, que imponemos nuestras experiencias, ¿ya?, por sobre la palabra de Dios. Es más importante mi experiencia, porque por experiencia he visto esto otro, y la palabra de Dios dice lo contrario. Tenemos que tener cuidado. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, y hay temas en los cuales nosotros debemos vivir en sana conciencia. Pero si va a ser de piedra de tropiezo para nuestro hermano, dejémoslo de lado. Mejor no lo hagamos. Pero eso, y ojo con esto que voy a decir, eso no quiere decir de que siempre tengamos que hacerle la voluntad a los débiles, ¿ya? Sí, tenemos que preocuparnos por ellos y aceptarlos como hermanos, y porque ellos van aprendiendo. Pero esos débiles deben dejar de en algún momento ser débiles y aprender. Entonces, entregarse o buscar la palabra de Dios y ser edificados en ella y crecer, ¿ya? El problema está en que hay unos que dicen, son los... siguen pensando igual porque nunca se acercan a la palabra de Dios. Entonces, no dice la palabra de Dios que esos hombres no deben ser edificados. Tienen que ser edificados, tienen que ser instruidos y enseñados. Entonces, todo cristiano tiene que acercarse a la palabra de Dios. No usemos la excusa, el que no sabemos leer, el que no sabemos hacer esto, el que no sabemos hacer esto otro, o el que no lo entendemos. No, porque hay cosas que les preocupan y sí las entienden. ¿Ya? Todas las personas entienden. Tienen que ponerle empeño. Ese es el punto. Tienen que ponerle empeño. ¿Ya? Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado que no sea que os consumáis unos a otros. Os mordéis y os coméis unos a otros. La imagen corresponde a animales salvajes que se atacan y devoran entre sí. Una demostración gráfica de lo que sucede en el campo espiritual si los creyentes no se aman y sirven unos a otros. Si para nosotros el vivir para Dios es cumplir con su ley como una carga externa, realmente no lo hacemos por amor a Dios.
más bien para conseguir el favor de Dios, lo cual es imposible, la palabra no sostiene esta idea. Lo mismo pasa en asuntos neutrales, lo que estamos hablando, en los cuales Dios no ha establecido nada en su palabra, debemos actuar libremente, pero observando que mi hermano no sea perjudicado, dejar nuestro derecho por amor al prójimo. Y hoy día todos luchan por sus derechos, no importa a quién pasemos a llevar, no importa destruir a nuestro prójimo, no importa. Todos quieren ascender y no importa hacer rozarle el piso a otro. No. ¿A qué nos llama Dios? A mostrar amor. Seamos leales a nuestros jefes, dentro de lo que corresponde, obviamente. Entonces, vivamos en la voluntad de Dios. Entonces, dejar nuestro derecho por amor al prójimo, por amor a mi hermano. De lo contrario, actuamos igual que animales salvajes que se devoran los unos a los otros y se consumen los unos a los otros. Entonces, no tenemos diferencia con el mundo. Si nosotros, para conseguir algo, le arrollamos el piso a otro, estamos viviendo como el mundo dice. Nosotros debemos ser correctos. Nosotros debemos vivir según la voluntad de Dios. Si nosotros nos han contratado, por ejemplo, en algún trabajo, para hacer aquel trabajo, debemos hacer ese trabajo bien y tratar de apoyar, ¿cierto?, para que la empresa surja. Pero, y si por mérito propio el jefe nos hace ascender, bueno, por mérito propio nos hace ascender, pero no destruyendo a otros. Hoy muchos pelean por sus derechos, pero destruyen todo a su paso, todo a su paso. Y están destruyendo el derecho también de muchas personas. Entonces, eso no lo avala Dios. Así vive el mundo. Y el cristiano en la iglesia, y la iglesia muchas veces no difiere del mundo en este ámbito. La iglesia, unos a otros se consumen, se destruyen. Viven como verdaderos animales salvajes dentro de la iglesia. Hoy supiste la copucha, supiste esto, oh, y el hermanito, y aquí, uy hermano, está bien. Yo sé que hay cosas que no se tienen por qué hacer. Yo sé que hay cosas que no se deben hacer dentro de la iglesia. Pero si tu hermano pecó y se arrepiente, ¿por qué nosotros tenemos que andar divulgando su vida personal? ¿Acaso nos llama Dios para divulgar su vida personal? Hay muchos cristianos, muchas mujeres y hombres cristianos, porque no solamente la cupulla está en las mujeres, están los hombres también, y a veces es peor en los hombres, ¿ya? Que cuando se les dice, oiga, ¿por qué están hablando? Ah, es que yo nací así y viví y voy a morir así. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De que nosotros somos santificados? ¿De que nosotros somos transformados? ¿Está haciendo la obra de Dios? ¿Está haciendo una obra realmente en nosotros? ¿O somos los mismos de siempre? Entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a nuestra iglesia, amar a nuestro hermano y no solamente a nuestros semejantes en la iglesia, sino que nuestros vecinos, a todos los iglesia hay que soportarlo, hay que soportarlo y por amor. Pero Dios puede poder unir todas las cosas. Dios es grande, mucho, pero quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dejemos de lado nuestros intereses personales y comencemos de verdad a honrar a Dios en todo lo que nosotros debemos hacer. Vamos a ir al... ¿Qué dice la Biblia? En 1 Juan, versos 2-3, dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y esa es la pura verdad, y es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y después me salté otros versos. En 1 Juan 2 también, mismo capítulo, pero verso 9 en adelante dice, el que dice que está en luz
y aborrece a su hermano, ahora está hablando del amor al hermano, está aún en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces no hay cristiano verdadero que no ame a Dios por sobre todas las cosas y que no ame a su prójimo. No existe. Entonces, si usted anda divulgando comentarios, si usted anda hablando, dividiendo la iglesia, causando problemas, el Espíritu de Dios no está obrando en usted. Son solamente sus deseos, son solamente su concupiscencia y está siendo usado por Satanás el diablo. Su boca está siendo usada por Satanás el diablo. Entonces, debemos de tener cuidado. Y ahora sí el texto. Primera de Pedro 2, versos 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Hagáis callar, hombres insensatos. Este es el propósito de nuestra sumisión a la autoridad, para que evitemos cualquier motivo de condenación y seamos elogiados a tal punto de que se cierre la boca de los que procuran con obstinación encontrar motivos para hablar contra la fe y criticar a los creyentes. Y eso pasa hoy. ¿Por qué nuestros templos están cerrados? Para obedecer, demostrar que somos obedientes a la autoridad, ¿ya? Y callar la boca de todos aquellos que andan buscando, ¿ya? ¿Cierto? Criticar la fe, hablar en contra de la fe y de los creyentes. La libertad como pretexto para hacer lo malo. Los creyentes deberían disfrutar su libertad en Cristo, pero no deberían ponerse un velo o una máscara de libertad para encubrir lo que en realidad es pecaminosidad y maldad. La libertad cristiana nunca debe ser una excusa para la gratificación egoísta y la licencia moral. No, la licencia moral es decir, pero si Dios, bueno, si Dios me va a perdonar igual, ¿no? Y comete sus pecados. Romanos 15, verso 1 dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo y lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Entonces, Él es el más vivo ejemplo, debemos andar como Él anduvo. Que Dios nos bendiga, hermano. Quizás a veces se utilizan palabras duras, pero tenemos que asumirlas. Si es la palabra de Dios la que nos enseña. Hemos abierto la palabra de Dios y hemos mostrado qué significa lo que el apóstol Pablo enseña. A veces, cuando dice mejor que se mutilasen, a veces decimos, pero el apóstol Pablo está diciendo eso. Sí, es que a veces hay que hablar duramente, hermano. O casi normalmente hay que hablar duramente. Porque a nosotros nos gusta ir a la iglesia para que nos digan cosas motivadoras. Ay, si usted va a estar bien, si usted es un hijo de Dios, y nos digan cosas bonitas, no. Pero no nos gusta que nos hablen fuerte. Y normalmente la iglesia ha caído en el error en ese error pero es que el hermano se puede ir, ¿no? ¿Por qué le vamos a decir las cosas como son? No, tenemos que tener un poquito más de percepción. Sí, hay que saber decir las cosas. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero las cosas hay que decirlo. Sobre todo cuando es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, hay que decirlo. Entonces nosotros debemos asumirlo. Y no digamos mal la iglesia, por favor. Por favor. No digamos mal la iglesia después de una predicación. No diga el predicador, pero si esta iglesia es buena. No, hermano, no, por favor. Por favor, la palabra de Dios nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está redarguyendo de nuestro pecado, de nuestra maldad.
Y no es para que nos digamos, no, pero esta iglesia está exenta de eso. No, no, no. Esta iglesia tiene las mismas falencias que otra iglesia. Entonces, no hagamos eso. Debemos hacernos responsables y escuchar la palabra de Dios como corresponde. Que Dios nos bendiga, hermano. Y ya son las 12:13. Saludo al hermano Pablo Valdebenito, el hermano Aquiles Abarzúa, Dios le bendiga. La hermana Gilda también, Dios que Dios bendiga a nuestra hermana Gilda, nuestra hermana Angelina Sandoval. Saludos desde la Unión. Dice, buenísimo lo del esclavo, que ahora sirve por amor a su Señor. Que Dios guarde a nuestros pastores allá en la Unión, nuestros pastores de casa también. Dice, Estieta y de Toporcich lo está viendo. Perdón que me demore en nombrarlo, porque no es fácil hablarlo. Está viendo para bendiciones para el pueblo del Señor. Desde la capital, un gran abrazo. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que están viendo. Les dé la fuerza y sigamos adelante. Sigamos adelante, hermano, porque el estar en este mundo no es fácil, hermano. No es fácil ser cristianos aquí en la tierra, en este mundo. Porque hay muchas tentaciones en los lados. Entonces, que el Señor nos libre de todas aquellas y que nos permita vivir como una verdadera iglesia, amándonos los unos a otros. Entonces, nos llegan más saludos, entonces vamos a orar para que Dios, darle gracias a Dios por todo lo que hemos visto y que Dios les bendiga, les guarde el resto de semana. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, gracias por todo lo que usted nos ha dado, Señor. Gracias por instruirnos en su palabra. Gracias por decirnos cómo debemos de actuar, cómo debemos vivir. La próxima clase nos dirá cómo y qué es andar en el Espíritu. Señor, gracias por su palabra, porque quita de nosotros la venda que hay, quita de nosotros los errores que hay, Señor. A veces tenemos ideas tan erradas y tan erróneas que no podemos vivir conforme a su voluntad. Ayúdenos, Señor. Transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón, sea con todos nosotros, hermanos, con todos nuestros hermanos, sea con todos nuestros pastores, guárdeles, protéjales, líbreles, Señor, en cada lugar, porque predicar su evangelio, enseñar su palabra no es fácil. Hay muchos que van en contra de su palabra y muchos se molestan porque se les predica la verdad y a veces cuesta, pero usted nos da la fortaleza, Señor. Usted nos da la fuerza para seguir adelante, usted nos da la fuerza para poder hacer su voluntad y nos ha capacitado como nos ha dicho por su palabra. Guíenos en todo momento y permítanos que estas escuelas dominicales puedan seguir siempre, Señor. Que estas enseñanzas lleguen a nuestras vidas, Señor, y que podamos atesorarlas en nuestro corazón, que no sean un pasar por nuestros oídos, sino que sean incorporadas a nuestra vida, Señor. Llénenos con su presencia. Le rogamos su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde a todos. Dios les bendiga y sea con todos ustedes. Amén.